Las tenues luces de un elegante restaurante iluminan una noche que debería ser perfecta. Una celebración, un hito, un futuro prometedor a punto de comenzar. Pero basta un instante, un detalle fuera de lugar para que todo se derrumbe en silencio. Entre miradas tensas, expectativas sofocantes y una advertencia inesperada, la noche que debería unirlos termina revelando secretos capaces de destruir. ¿Qué sucedió realmente en esa cena? ¿Y hasta dónde perdura el amor cuando la confianza se rompe en el momento más decisivo? Hola, amigos, soy Linda y esto es Linda Love Stories. Espero que disfruten de esta historia. El restaurante tenía cálidas luces amarillas que danzaban sobre las mesas elegantemente dispuestas. Henry se ajustó el nudo de la corbata que había comprado especialmente para la ocasión. Nunca había sido muy aficionado a la vestimenta formal. Prefería los vaqueros manchados de pintura y las camisetas cómodas de su estudio, pero esa noche exigía perfección. Respiró hondo, inhalando el aroma a hierbas frescas y salsas refinadas que flotaba en el aire. ¿Está todo bien?, preguntó Liv, tocándole suavemente el brazo. Sus ojos, de un verde intenso que él había plasmado en docenas de lienzos, rebosaban de cariño. Todo va bien, mintió Henry, intentando ignorar la mirada evaluadora de Oswald, sentado al otro lado de la mesa. Oswald Kingston era un hombre imponente, incluso sentado. Su cabello gris impecablemente cortado, su traje a medida y esa expresión que siempre parecía decir, no eres suficiente. Junto a él, Marta, la madre de Liv, intentaba llenar los silencios con comentarios sobre la decoración del restaurante y preguntas educadas sobre la reciente exposición de Henry. ¿Entonces se vendieron 5 cuadros en la primera semana?, preguntó Marta con genuino entusiasmo. Debes estar orgulloso, corrigió Henry. 7, en realidad, corrigió Liv con una sonrisa que iluminó su delicado rostro. El anillo de compromiso, sencillo pero elegido con todo el cuidado que el limitado presupuesto de Henry le permitía, brillaba en su mano, y 2 importantes coleccionistas habían hecho pedidos. Henry sonrió, agradecido por la defensa. Durante 3 años, Liv había sido su refugio. Cuando las facturas se acumulaban y las galerías rechazaban su obra, ella era quien le sostenía la mano y le decía que su día llegaría. En las noches en que pintaba hasta el amanecer, ella aparecía en el estudio con café y una sonrisa, a veces simplemente para tumbarse en el viejo sofá mientras él trabajaba, creando una presencia que lo anclaba. Interesante, comentó Oswald, cortando metódicamente un trozo de carne. ¿Y cuánto suele durar esta ola de éxito para los artistas emergentes? Liv cerró los ojos brevemente. Henry conocía esa expresión. Estaba conteniendo la irritación. Papá, Henry no es un artista emergente. Lleva más de una década trabajando con arte. Sí, pero vender algunos cuadros no es precisamente un plan profesional estable, ¿verdad? Oswald miró directamente a Henry. Entiéndelo, muchacho. No es nada personal. Solo me preocupa el futuro de mi hija. Henry tragó saliva con dificultad. La verdad es que era muy personal. Siempre lo había sido. Desde la primera cena, cuando Oswald le preguntó sobre su afición a la pintura y le sugirió con delicadeza que quizás era hora de buscarse un trabajo de verdad. Incluso cuando Henry le explicó que tenía una licenciatura en Bellas Artes, daba clases en un centro cultural y ocasionalmente vendía sus obras. Oswald se limitó a asentir con esa sonrisa que nunca se le iluminó. Últimamente, ha habido algunas vacantes administrativas en la constructora, continuó Oswald. Te recomiendo. Un sueldo inicial decente, un plan de carrera. Podrías seguir pintando los fines de semana. Padre, por favor, intervino Liv. Vinimos a celebrar nuestro compromiso. Marta puso la mano sobre el Oswald de su marido. Cariño, disfrutemos de esta maravillosa velada. ¿De acuerdo? El risotto está divino. Henry miró su plato recién servido, donde el risotto de champiñones aún lucía delicioso. La comida parecía deliciosa, pero tenía el estómago demasiado apretado por la tensión.
Necesitaba un momento para recuperar la compostura. Disculpa, dijo, levantándose. Voy rápido al baño. En el elegante baño con paredes revestidas de madera oscura, Henry se echó agua fría en la cara. Se miró en el espejo y vio a un hombre de 32 años con el pelo castaño ligeramente despeinado, ojeras que contaban historias de noches creativas y una mirada decidida que estaba aprendiendo a no apagarse ante las críticas. Puedes hacerlo, murmuró para sí mismo. Para vivir. Recordó la noche de la propuesta después de la exposición más exitosa de su carrera. Habían ido a la playa, donde se conocieron, y él había enterrado una pequeña caja en la arena para que ella la descubriera mientras caminaban. Cuando Liv encontró el anillo, se le llenaron los ojos de lágrimas y dijo que sí antes incluso de que él terminara la pregunta. En ese momento, sintió que finalmente merecía a esa mujer extraordinaria que creyó en él cuando ni siquiera creía en sí mismo. Con este recuerdo renovando su confianza, Henry salió del baño y atravesó el pasillo principal. Fue entonces cuando sintió una mano que lo agarraba firmemente del brazo. Señor, un momento. Era uno de los camareros, un joven de 20 y pocos años, de cabello oscuro y expresión tensa. Su placa lo identificaba como Tim. ¿Sí? Preguntó Henry, confundido. Tim miró a su alrededor nervioso y bajó la voz. No comas esa comida. ¿Qué? Tu plato, susurró Tim, todavía sujetándose el brazo. Por favor, no te lo comas. Algo anda mal. Henry sintió un escalofrío recorrerle la espalda. ¿Cómo que algo anda mal? Vi que hay algo diferente ahí. Tim parecía genuinamente preocupado. Por favor, confía en mí. Antes de que Henry pudiera preguntar más, otro empleado llamó a Tim y tuvo que alejarse. Con el corazón acelerado, Henry regresó a la mesa, intentando mantener una expresión neutral. ¿De acuerdo, cariño?, preguntó Liv. Henry asintió y se sentó. Su mirada se posó en el risotto que tenía delante. Parecía igual, pero ahora, al observar más de cerca, notó un extraño brillo en la salsa. Discretamente removió la comida con el tenedor y notó un ligero tinte blanquecino en algunas partes, casi imperceptible, pero definitivamente fuera de lo común. Un pensamiento terrible cruzó por su mente. Oswald, el desdén en sus ojos durante toda la velada, la forma en que se refería a su relación como algo fugaz. ¿De verdad sería capaz de? Henry sintió que se le helaba la sangre. Era absurdo, por supuesto. Nadie haría algo así. Pero la advertencia del camarero y ese extraño color, necesitaba estar seguro. Oswald, tienes que probar este risotto, dijo Henry, acercando suavemente su plato a su futuro suegro. Es realmente excepcional. Una sombra de vacilación cruzó el rostro de Oswald. Por un segundo, Henry pensó que se negaría, confirmando sus más oscuras sospechas, pero entonces Oswald, con su orgullo característico, sonrió rígidamente. Claro, ¿por qué no? Tomó un poco de risotto del plato de Henry y se lo metió en la boca. Henry observaba, con el corazón latiéndole con fuerza. Si Oswald supiera algo, no lo comería. Pero comió, y por un breve instante, Henry sintió alivio. Entonces todo sucedió rápidamente. El rostro de Oswald palideció. Sus manos empezaron a temblar y se llevó una a la garganta, con los ojos abiertos de pánico. Oswald. Marta se levantó alarmada. Papá, ¿qué pasó? Liv lo agarró del brazo. Creo que algo anda mal, logró decir Oswald, respirando con dificultad. Llama a una ambulancia, gritó Henry, poniéndose de pie. Rápido, necesitamos saber qué había en esa comida. El restaurante entró en un caos controlado. El personal corrió de un lado a otro, los clientes retrocedieron y llamaron a una ambulancia. Presa del pánico, Henry le confesó al gerente lo que había dicho el camarero y sus sospechas sobre la comida. Juro que no lo sabía, pero el camarero me advirtió que algo andaba mal con el plato. Liv lo miró con horror.
Y se lo diste a mi padre para que lo analizara. Henry, ¿cómo pudiste? Yo. No me lo creía de verdad. Las palabras se apagaron. ¿Cómo explicarlo? Por un terrible segundo, sospechó que el propio Oswald podría haber manipulado el plato. Oswald fue llevado de urgencia al hospital. El veneno, porque eso era lo que era, como confirmaron más tarde, fue identificado a tiempo. Sobreviviría, pero la recuperación sería lenta, y el daño a la relación entre Henry y Liv fue inmediato y profundo. Necesitamos tiempo, dijo Liv 3 días después en el pequeño apartamento de Henry. Tenía los ojos rojos de tanto llorar, y parecía haber envejecido años en tan solo unos días. No puedo mirarte sin pensar que sospechaste de mi padre, que pusiste su vida en riesgo para demostrar algo. Liv, te juro que no fue así. Solo estaba confundida, asustada. Pensaste que mi padre intentaría envenenarte. ¿Qué clase de persona crees que es? ¿Qué clase de persona eres tú? ¿Henry? La pregunta lo golpeó como un puñetazo. ¿Qué clase de persona era? ¿Un artista inseguro que siempre se sentía juzgado? ¿Un hombre tan asustado de perder al amor de su vida que podía imaginar terribles conspiraciones? Lo siento, fue todo lo que pudo decir. A la mañana siguiente, Liv se había ido con una maleta. Un mes después, el anillo de compromiso llegó por correo sin una nota. Los meses siguientes fueron los más oscuros de la vida de Henry. Irónicamente, su carrera artística estaba despegando. La exposición generó exposición, lo que generó ventas, lo que le abrió las puertas a galerías más grandes. Sus pinturas, ahora marcadas por una profunda melancolía, parecían conmover a la gente de una manera que su trabajo anterior no pudo. Pero el éxito sabía amargo sin vida con quien compartirlo. Intentó comprender qué sucedió realmente esa noche. Habló con el gerente del restaurante varias veces, pero nadie pudo explicar cómo el veneno terminó en el plato. El camarero, Tim, había renunciado al día siguiente, desapareciendo sin dejar ningún contacto. Fue una tarde gris de otoño, 6 meses después del incidente, cuando Henry vio a Liv irse por primera vez. Estaba en el centro hablando con un hombre en la acera. Su corazón se aceleró y casi cruzó la calle para hablar con ella hasta que notó la tensión corporal de Liv. No parecía cómoda. El hombre se acercó demasiado, gesticulando intensamente. Al girarse, Henry reconoció su rostro. Era Bill, el chef del restaurante donde había sucedido todo. Había investigado la vida de todos los empleados del restaurante. Henry se escondió detrás de un kiosco, observando. ¿Por qué estaría Liv hablando con el chef de ese restaurante? ¿Y por qué parecía tan incómoda? Durante los días siguientes, Henry no pudo quitarse esa imagen de la cabeza. Algo no cuadraba. Impulsado por una mezcla de curiosidad y una inexplicable sensación de que se le escapaba una conexión importante, comenzó a investigar. Lo que descubrió lo dejó atónito. Bill no era solo el chef del restaurante. Era un exnovio de Liv. Habían salido brevemente años antes de que Henry entrara en su vida. Según la información que obtuvo de amigos en común, Bill nunca superó del todo la ruptura. Se mantuvo cerca de Liv, usando la excusa de la amistad para mantenerse cerca. La mente de Henry corría, conectando cabos. Bill era chef. Tenía acceso a la comida. Conocía a Liv. Sabía del compromiso. Y de Tim, el camarero que lo había alertado. Cuando finalmente lo localizó trabajando en otro restaurante al otro lado de la ciudad, llegó la confirmación. Vi al chef manipulando tu plato, confesó Tim con nerviosismo. No sabía qué había puesto, pero me pareció mal. Intenté advertirte, pero temía perder mi trabajo si la acusaba directamente. Con suficientes pruebas, incluyendo las persistentes grabaciones de llamadas de Bill a Liv,
testigos que confirmaban su comportamiento obsesivo y el testimonio de Tim, Henry contactó a Liv. Ella estaba más delgada, con unas ojeras que rivalizaban con las de él. Ella lo recibió en casa de sus padres, donde vivía temporalmente. «¿Qué haces aquí, Henry?», preguntó cansada. «Porque descubrí la verdad». Al presentar toda la información que había recopilado, vio la sorpresa en el rostro de Liv. Ella confrontó a Bill, quien inicialmente lo negó todo, pero finalmente confesó al verse acorralado por las pruebas. Su plan era eliminar a Henry, y en la tragedia posterior, recuperar la vida ofreciéndole consuelo y apoyo. Bill fue arrestado por intento de asesinato, pero la verdad, aunque liberadora, no borró automáticamente los meses de separación, el dolor y la confianza rota. «Siento haber dudado de ti», dijo Liv cuando se encontraron en un café neutral semanas después. «Pero tampoco puedo olvidar que sospechaste de mi padre. Y nunca me lo perdonaré», admitió Henry. «El miedo me hizo imaginar lo peor. Quizás no merezca una segunda oportunidad, pero quiero que sepas que nunca dejé de amarte». El silencio que siguió contuvo todo el peso de lo que habían perdido. La reconciliación no llegó como en las películas, con abrazos dramáticos bajo la lluvia. El ambiente entre ellos era extraño. Esa cena dejó muchas heridas abiertas. La carrera de Henry continuó su trayectoria ascendente. Un crítico influyente describió su obra como profundamente honesta en su vulnerabilidad, y los coleccionistas comenzaron a buscar sus piezas. El pequeño estudio se cambió por un espacio más amplio con abundante luz natural. Y entonces llegó el día en que Henry tomó la decisión más difícil: pintar algo para Oswald. Pasó semanas inmerso en la creación, plasmando en lienzo no solo la imagen de un hombre, sino la esencia del miedo paternal, la protección, el arrepentimiento y la posibilidad de un nuevo comienzo. Al terminar, escribió una sencilla tarjeta para Oswald: «Por todas las veces que el miedo nos impidió ver con claridad, respeto y esperanza un nuevo comienzo». 2 días después, sonó su teléfono. Era Oswald. La reunión en el café fue tensa. Al principio, Oswald parecía más frágil, tras meses de recuperación, pero su mirada seguía siendo penetrante. «Este cuadro», comenzó, señalando que la obra que Henry le había enviado es extraordinaria. «Gracias», respondió Henry, sorprendido. «Sabes, esa noche», Oswald hizo una pausa, eligiendo las palabras. «Pensé mucho tiempo en esa cena. Lo que hiciste estuvo mal». Oswald hizo otra pausa. «Sin embargo, si hubieras comido ese risotto, nadie habría sospechado que estaba envenenado y habría sido fatal». Henry parpadeó, asimilando la revelación. «Nunca pensé que fuera un periodo de mucha reflexión en mi vida, Henry». Oswald extendió la mano por encima de la mesa, ofreciéndosela a Henry. «Perdóname por ser tan duro contigo, Henry. Siempre pensé que tenías mucho talento». En ese apretón de manos, algo fundamental cambió. 3 meses después, Henry y Liv volvieron a estar juntos. El anillo de compromiso, cuidadosamente guardado por Henry durante su separación, estaba de nuevo en su dedo. No planeaban una boda inmediata. Habían aprendido el valor del tiempo, de la construcción gradual. En una tarde soleada, se reunieron en el nuevo estudio de Henry, Liv, Oswald y Marta. Fue una cena sencilla preparada por Henry, sin la tensión ni las expectativas de antes. Mientras servía la comida, Henry observó las sonrisas en la mesa, la forma en que Oswald ahora miraba sus cuadros con genuino interés, como Liv apoyaba la cabeza en su hombro con la confianza de alguien que sabe exactamente dónde pertenece. «¿Sabes lo que aprendí?», dijo Henry, brindando con su copa. «Que a veces necesitamos perdernos por completo para encontrar el camino de regreso a lo que realmente importa». Liv le apretó la mano por debajo de la mesa. Sus ojos verdes brillaban con promesas de futuros que finalmente ya no parecían inalcanzables. Y en ese momento de One Piece difícil,
Henry comprendió que la vida, como el arte, no se trataba de crear la perfección. Se trataba de transformar incluso las manchas más oscuras en algo significativo. Si te gustó la historia, deja un comentario con una calificación del 1 al 5 para indicar cuánto te gustó. Además, mira el video que aparece ahora en tu pantalla. Nos vemos pronto.